horario. Las preguntas, hay más preguntas, pero creo que dan para cualquiera de los expositores, estos actuales y los que vienen, y para ir respetando el tiempo, pues, como ya sé que ustedes se van a quedar, me gustaría invitar a José María Fanelli y a su comentarista, al doctor José María Dañino Pastore, a prender las cámaras. Gracias, Carlos. Gracias, Lucas. Y, bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Continuamos. Ok. Diana, es al revés. José Dañino Pastore, presidente, y José Romero. Perdón. Mezcla de hojas. No está tan acostumbrado al Excel que ya no puedes hacer. Bueno, no lo veo. Así sí está. El doctor Dañino Pastore todavía tiene la cámara apagada, pero bueno. Ha sido ministro de Economía de la Nación 2 veces, contador público y doctor en Ciencias Económicas, máster en Economía en la Universidad de California, PhD en Economics de Harvard, docente, investigador, director, 500 cargos muy relevantes. Ha estado también en la provincia de Buenos Aires, que eso es más difícil todavía que estar en Economía de la Nación. Múltiples otros cargos, uno entretenido, que ha sido embajador en Europa. Ha sido decano de la UCA, y no sigo porque si no perdemos el horario que venimos. Ha escrito libros y más de 80 trabajos publicados en 4 idiomas y en 20 países. José María Fanelli también tiene un extensísimo impresionante currículum. Es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es especializado en macroeconomía, titular de la Cátedra de Macroeconomía con los temas de moneda y finanzas, es investigador principal del CONICET. Y bueno, también ha trabajado en múltiples áreas, investigador en el CEPAR, en el BID, en la UNTAD, no me sé ni pronunciar esta sopa de letras, Banco Mundial, y sus intereses e investigaciones se centran en los problemas de estabilización y crecimiento de América Latina y la Argentina. Ha publicado el libro La Argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI, y recientemente reeditó el libro Asymmetric Demography and the Global Economy, donde aborda aspectos y efectos de la transición demográfica sobre la macroeconomía y las finanzas internacionales. Es premio CONEX en el desarrollo económico y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Con todo eso, lo mismo, con tantos cargos que tienen ambos, a ver si nos explican cómo sería la inflación. Doctor Dañino Pastore. Sí, hola, buenos días para todos. Bueno, voy a dedicar los primeros minutos de esta charla a dar a pincelazos un poco sobre el espíritu de los tiempos en el periodo que después vamos a analizar. Esto lo hago por 3 razones. Primero, por una de uso histórico de entender el espíritu del tiempo, otro por razones metodológicas, siguiendo fundamentalmente a Hans Albert en búsqueda de tratar de ubicar en qué niveles de profundidad está la causalidad pertinente para el análisis. Y el tercero, porque me parece que entrando en esto nos va a permitir fundamentar la necesidad de usar nuevas categorías para analizar lo que está sucediendo, dadas las características cambiantes de los entornos en los cuales ocurre la inflación. Bueno, ¿qué pasaba en esa época? En la parte política internacional, lo determinante era la carrera armamentista, que estaba dirigida a mantener una capacidad de represalia, tanto de Rusia como de Estados Unidos, en caso de recibir un ataque atómico, aún después de recibirlo, tener capacidad de represalia para destruir al otro. Esto aseguraba la paz, y entonces el conflicto pasaba a nivel de competencias y guerras locales convencionales, sin uso atómico. Pero dentro de esto había como un entendimiento, respeto, de que los dos contendientes trataban de avanzar en el mundo, pero no avanzaban mucho en el terreno cercano a los demás, en el entorno geográfico de los otros. Esto se rompe en el año 59 con la Revolución Cubana, en el caso de América. Estados Unidos reacciona primero positivamente con Kennedy, con la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz, pero después hace la invasión de la fallida de la caída de los cochinos,
y por escalones el régimen cubano se va acercando mucho más al régimen comunista ruso. Y entonces, aprovechando eso, y en parte por lo inestable que era Khrushchev, que él era blando, pero tenía que dar muestras de dureza, trata de instalar misiles en Cuba. Hay ese enfrentamiento, se ve que la cosa no va a llegar a mayores, pero después de eso, por influencia de Cuba, fundamentalmente, que quiere exportar su revolución a América, hay un cambio en la política rusa y apoya la penetración comunista en América Latina en los últimos tiempos de Khrushchev y después con Brezhnev, que está 20 años en el gobierno. Ahí empiezan los movimientos insurgentes en América Latina. La respuesta de Estados Unidos es bueno, hacer resucitar la doctrina de la seguridad nacional, habilitar más intensamente la Escuela de las Américas para militares latinoamericanos y, bueno, la aparición de gobiernos militares en América Latina. Este tema de la penetración cubana en América Latina se intensifica en el 66 con la aventura del Che Guevara en Bolivia, y ahí aparecen las muestras disponibles de enlaces con la guerrilla en distintos países de América Latina. El panorama externo en lo económico, bueno, hubo un periodo dorado de la posguerra, con un crecimiento del 3% anual comparado con el 1% de preguerra, y la característica era el estímulo de la demanda, un poco como una respuesta a todo lo que se había sufrido en la década del 30, siempre hubo un sesgo hacia expandir y no estabilizar. Esto funcionó muy bien porque la respuesta de la oferta ante estos aumentos de demanda fue muy bueno. Hubo una internacionalización, una difusión de la tecnología, así que hubo una respuesta. Pero ya sobre la década del 60, sobre todo en la segunda parte, que es la que corresponde a nuestro Krieger, empezó a verse el final de esta etapa. El crecimiento bajó del 5,6% de la primera parte de la década al 4,5% en la segunda. La inflación subió del 2,8 al 4,1 y empezaron a verse síntomas de agotamiento del sistema de Bretton Woods, del sistema de patrón dólar-oro. Ocurre la devaluación de la libra en el 67, se deja de la libre convertibilidad del oro en el 68, se devalúa el franco en el 69 y se empiezan a emitir derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional como una primera concesión a que Keynes tenía razón en la discusión de posguerra sobre la creación de los Bancor, que los DEC son un sustituto parcial de ellos. Hasta que finalmente, bueno, después de la época de Krieger en la Argentina, en el 71 se abandona la convertibilidad en el mundo. Ocurre algo que no se menciona tanto, que es la aparición del mercado de bonos euro en Londres. Esto es un cambio cualitativo importante porque el financiamiento de los países pasa a hacerse, en vez de con dinero de los bancos, que los bancos reciben y represtan, sino con bonos que se colocan al público y donde los bancos lo que hacen es ganar una comisión por la colocación. Esto es un cambio cualitativo en el financiamiento internacional. América Latina en este periodo creció más rápido que el mundo, y dentro de ello hay que destacar el milagro brasilero, que hizo de alguna manera palidecer el hecho de que Argentina creció bien en ese periodo, tanto a principios de la década del 60 como después. Siguiendo con esto de los entornos, ¿cómo era el entorno político que rodeó la gestión de Krieger-Bacena? Bueno, desde la caída de Perón, el
el problema principal era cómo funcionar en democracia sin que el gobierno fuera peronista. Entonces, cuando había un gobierno militar, si querían volver a la democracia, el problema era si permitían al peronismo, ganaba el peronismo. Si lo prohibían, el peronismo ganaba el partido al cual el peronismo le diera los votos, de manera que el peronismo era estaba en una posición excelente para negociar. Bueno, eso lo hizo Frondizi, y después hubo, digamos, presencia militar, y en el año 63 se planteaba este problema de que llamar elecciones sin que ganaran los peronistas. Yo tuve oportunidad de hablarlo con Osiris Villegas, que un general talentoso, que fue ministro del Interior, y él lo que hizo fue mantener indecisos hasta último momento si permitía o no la presentación de algún partido filoperonista. Y recién lo decidió al final, con lo cual no hubo esa combinación de que el partido que ganaba era con el apoyo peronista, pero a cambio ganó Ilia con el 25% de los votos, que era una posición muy débil. Hacia el año 66, bueno, la situación de la economía objetivamente era mazo, digamos, tenía un problema que era la inflación al 30%, pero había una opinión muy negativa sobre Ilia en general. Por ejemplo, ponían en la Plaza de Mayo tortugas porque era muy lento en tomar decisiones. Yo sé por empresarios amigos que una vez lo fueron a ver para apurar alguna decisión, Ilia los escuchó y con una buena dosis de sabiduría parece que abrió un cajón y dijo, bueno, acá todos estos expedientes, ven, yo los tengo y dentro de un mes ya se resuelven solos. De manera que era que refleja cierta sabiduría, pero al mismo tiempo no era en esa época bien mirado por la población. Y entonces hubo la sociedad civil o político hasta cierto punto empezó a tener una opinión favorable hacia una intervención. Y lo que tenía que signar esta intervención era un reclamo por modernización y eficacia en el gobierno. Así se produce esta revolución argentina en el año 66, que quería calar profundo, o sea, no era solamente una cosa como temporaria para arreglar algo de coyuntura y volver enseguida a la democracia. Era tratar de una especie de refundación de la sociedad. Para ello se eligió como presidente al general Onganía, que era un líder militar. No había hecho el curso superior, pero tenía mucho prestigio porque, habiendo llegado a la comandancia, había logrado cierta unidad en el ejército que estaba dividido entre azules y colorados, los azules más nacionalistas, los colorados más liberales, y también había implantado bien la verticalidad y la austeridad, como un buen administrador, digamos. Él era del área nacionalista, muy católico, de alguna manera se nutría del sistema español de Franco, aunque hay que señalar que ya Franco en el 59 el Opus Dei había penetrado en el gobierno de Franco y la economía se había abierto y empezó a liberalizar en España. Y obviamente una visión corporativista de la sociedad. La revolución le dio el poder total, dijo que el ejército no participaba, y la visión que tenía Onganía, no compartida por todo el ejército y menos a medida que avanzaba el tiempo,
era que había 3 etapas de este gobierno que iba a refundar, cambiar la Argentina: uno económico, otro social y otro político, sin tiempos. ¿Por qué sin tiempos? Porque la idea era pasar al tiempo político cuando se muriera Perón. Y se le estimaba a Perón una esperanza de vida entre 10 y 20 años. Después resultó que vivió solo 8, quizá porque las presiones de volver a la Argentina. Y dentro de haber prohibido toda la actividad política, etcétera, el gobierno tenía el apoyo de una competencia Perón en el sindicalismo, que era Bandor. Bueno, el gobierno tuvo un desgaste primero por una actitud no generalizada de la población hacia una moralización ad hoc, como la prohibición de la ópera Bomarzo en el Colón, más una intervención poco afortunada en la universidad, con consecuencias negativas en ella, y además el cierre de la actividad política, con lo cual la gente no tenía caminos de expresión, y que fue el fermento de cosas que pasaron después. Lo que había de oposición al gobierno eran, en primer lugar, se fue gestando dentro de las Fuerzas Armadas, porque aunque se había acordado de que no iban a actuar, no se las escuchaba. Después la CGT, que lo acusaba de entreguista, en parte porque aumentó la inversión extranjera, la CGT argentina, que era más de izquierda, de Perón, más los políticos que habían sido dejados de costado. Lo que sucede, vinculado con el que hablamos esto internacional, es la aparición del terrorismo. En el año 67 aparecen los curas del tercer mundo, y algunos de los movimientos argentinos empiezan a tener gente de origen comunista, como Arrostito, una mujer Arrostito que fue importante en Montoneros. En el 68, la FAP, que es el grupo peronista de William Cook, después cercano a Fidel Castro, logra un copamiento en Campo de Mayo. En el 68, la FAL destruye 13 locales de Minimax, que eran los supermercados de Rockefeller, y además se produce el asesinato de Bandor. Este es el primero de varios asesinatos dirigidos a personas que trataban de compatibilizar las posiciones, como después fueron Morroy, por ejemplo, y Alonso. Bueno, lo que estas muestras sueltas después tienen una expresión mucho más fuerte en el cordobazo, que empieza como algo espontáneo, pero yo creo que constan en los archivos de inteligencia que había por lo menos 20 agentes entrenados en Cuba en el cordobazo. Y a partir de ahí se transforman estos movimientos en lo que después es la guerrilla urbana. Dentro de esto aparece un movimiento del general Lanusse, que aspira a ser presidente. Yo tuve algunas vivencias de eso. Y bueno, finalmente con el asesinato de Aramburu se precipita la caída de Onganía, pero que ya estaba muy lesionado desde después del cordobazo. En el cordobazo hubo un cambio de ministerio, sale Krieger. Yo tuve oportunidad de decirle estaba en CONADE, tuve oportunidad de decirle a Onganía que no le echaran la culpa a la economía del cordobazo. No había ninguna correlación entre la situación donde había inestabilidad política con la situación económica de esas provincias. No había correlación. Pero bueno, se leyó de otra manera y hubo esos cambios. Bueno, vamos entonces ahora a la gestión económica de Krieger Bacena. La lectura que hace Krieger Bacena es que él hereda
lento crecimiento, inflación crónica, mala infraestructura, industria muy protegida, agro receloso, gran desequilibrio fiscal. Las acciones que toman siguen en parte lo que él había hecho en su primer ministerio, o sea, ahí las señales habían sido liberalización y apertura. En el 67, la relación con Onganía, por un lado Krieger era más vale liberal, Onganía quería tener cierto equilibrio y su corazón estaba en el lado nacionalista, pero tuvo libertad para poner su equipo, que era muy sólido, y además Onganía tenía idea del equilibrio fiscal. Había sido un buen administrador en el ejército y apoyaba al ministro en lo que fuera equilibrio fiscal. Lo que hizo Krieger fue básicamente tirar el ancla lejos y ganar confianza internacional por vía de financiamiento del Fondo Monetario, de organismos internacionales, del Tesoro norteamericano y de créditos de bancos impulsados por Estados Unidos. Entonces, el tirar el ancla lejos es la medida que más se conoce de la gestión de él, que es la devaluación compensada. Lo que logra es poner un tipo de cambio financiero alto, de manera que efectos de inflación inercial, más algún impulso de medidas que se tomaron que prolongaban la inflación, hubiera margen para aguantar ese aumento de precios internos durante bastante tiempo, que en realidad fue 3 años. Entonces, ¿en qué consistía lo principal, que fue la política cambiaria? Fue una devaluación del 40%, compensada parcialmente. Se pusieron retenciones a las exportaciones de manera que no tuviera impacto sobre los precios internos y se redujeron los aranceles a las importaciones, que en promedio eran del 120%, se bajaron a 60%. Y también se anularon una serie de regímenes especiales. Una característica de Krieger en sus 2 gestiones fue tratar de sacar todas las reglamentaciones microeconómicas que molestan el funcionamiento de la economía. Las retenciones al agro luego se fueron bajando en la medida en que el aumento de costos inercial y de algunas medidas siguió funcionando, y se fue agotando hacia 1970. Hubo una gran mejora técnica en los aranceles de importaciones. Se usaron 3 criterios. Uno era el económico, o sea, si los productos eran de consumo, intermedios o de capital. Uno de exposición a la competencia, si se producían o no en la Argentina, y otro el grado de elaboración o de valor agregado en la Argentina. Y de esa manera se hicieron 16 niveles, antes había 60 niveles, y estos eran bastante más orgánicos. De todas maneras, hubo cálculos de la protección efectiva resultante de esto, y obviamente resultaba negativa para las exportaciones, no tradicionales, pero aún era sesgada en cuanto a la actividad de la industria interna. Había más incentivo a vender en el mercado interno que a vender en el mercado exterior. De ahí apareció una propuesta después que es complicada y no se hizo, de lo que se llama arancel espejo. El mercado de cambios era libre y se trató de fomentar la inversión extranjera. La política de precios, bueno, se congelaron las tarifas de servicios públicos y los precios de los combustibles, y después hubo un acuerdo de precios de empresas líderes, sobre todo más ligada con precios mayoristas por 6 meses, y luego un compromiso de que si había aumento de costos, las empresas estas iban a aumentar el 3% del aumento de costos.
van a aumentar 3% menos. Hubo liberación en esta línea de liberaciones de los alquileres que no fueran viviendas. Acá hay un tema muy importante y es la cuestión salarial. Se dio un 15% de aumento aproximadamente, congelado hasta por 1 año y medio, y luego 8% posterior, que todavía era un poco más alto que el aumento de productividad. Bueno, acá, digamos, y se anularon las convenciones colectivas y el fondo de desempleo de la construcción. Bueno, esto de los salarios, obviamente, el gobierno militar, acá le dijeron a los sindicatos que esto era así y era así. De manera que no se puede copiar esto para otras condiciones políticas. En la política monetaria es interesante, aumentó mucho el crédito privado porque hubo un aumento de reservas por ingresos de inversiones y financiamiento extranjero, y al mismo tiempo se bajaron los encajes bancarios. Eso por otro lado, bajó, al mejorar las cuentas públicas, bajó el crédito público del Banco Central al gobierno. La tasa de interés pasó a ser positiva y se mejoró bastante toda la estructura financiera. Ya lo había hecho Krieger en su vez anterior, una nueva ley de entidades financieras que regularizó la situación irregular de las cooperativas de crédito, pero con la idea de que había especialización de entidades financieras, idea que después el mundo mostró que no era la más conveniente. Los números son que M1 subió en 4 años 17% en términos reales, M3 44% y el crédito privado 78%. La política fiscal, bueno, mejoraron la recaudación por el aumento de retenciones, se mejoró la gestión de la Dirección General Impositiva y, bueno, se le sacaron fondos a las provincias a favor de la nación, cosa que se podía hacer porque el sistema militar no era federal, era unitario. En el 69 hubo un impuesto a la tierra, pero después no quedó diluido. Por otro lado, se bajó el gasto en sueldos. Muy importante, se consolidó el sistema jubilatorio, porque había una multitud de sistemas superpuestos, y se aumentó la edad jubilatoria. Hubo un muy fuerte aumento de la obra pública, quedó toda infraestructura a futuro. Atucha, Chocón, Cerro Colorado, Salto Grande, Corrientes, Barranqueras, Zárate, Brazo Largo, Colón, Paysandú, y se completó el túnel subfluvial que había empezado en la época de Frondizi. Ahí tengo una experiencia personal, estuve en la inauguración del lado entrerriano, primero Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, y pusieron todos los palcos a la salida del túnel, entonces todos los autos que venían de la celebración de Santa Fe a hacer la celebración en Entre Ríos, se quedaron adentro del túnel echando gas, y entonces empezaron a sonar las sirenas. Bueno, tanto para contar algo. Se iniciaron obras por peaje y se mantuvo el nivel del gasto sobre el PBI, pero aumentó mucho la proporción de inversión dentro del gasto. Y bueno, aumentaron los ingresos y bajó el déficit. ¿Cuáles fueron los resultados de esta serie de medidas? Ahí traje unos gráficos para matizar un poco. ¿Podemos pasar el gráfico 1, por favor? Yo no tengo los gráficos. ¿Quién los tiene? Yo se los pasé a... Sí, ahí comparto pantalla. Ok. Sí. Se los pasé a... Ok, Ezequiel ya lo está haciendo. A Ezequiel, sí. 1. Bueno, lo que muestra es el salto que dieron las importaciones, y lo cual es interesante porque en general se habla de la oferta y de la demanda global, pero no se habla de ella, se habla de sus componentes. Bueno, es interesante ver qué pasa con la oferta toda y la demanda toda. Y acá se ve que el efecto activante en la oferta global y en la demanda global
del aumento de las importaciones y de las exportaciones, de la apertura. De todas maneras, si bien la importación creció más que el producto creció más o menos 5% anual, como vemos, que es superior al histórico y compara bien internacionalmente para ese periodo. El gráfico 3, que es el que sigue, no, el 2 no, perdón, bueno, ya que está, este es el de la demanda, ahí vemos que dentro de la demanda la variable estrella son las inversiones, la inversión bruta fija, y las exportaciones tienen un comportamiento cambiante porque ahí hubo cosas bastante extrañas. Hubo un tema de sequía, hubo un tema de aumento de productividad por hectárea, después hubo también un tema de caída de los términos de intercambio muy violenta, que no se menciona generalmente, pero fue de más del 10% en 3 años. Por eso tiene un comportamiento así inestable. En el gráfico 3, el 3. Sí. Bueno, no, 3. Sí. Bueno, acá traté de mostrar con una explicación en el lado mío derecho, izquierdo del gráfico, el comportamiento de los principales sectores en que se abre el PBI. Y vemos que hubo un avance explosivo de la construcción, un avance fuerte de electricidad, gas y agua, un avance acelerado que empezó lento y fue creciendo en la minería y en la industria, y después hubo un retraso en lo inmobiliario y un retraso en el agro, porque las retenciones de alguna manera lo fueron afectando, y después hubo así una contención muy fuerte en el sector público. Podemos pasar a la demanda, al gráfico 5, ahí, la 5. Bueno, acá en el consumo se ve cómo sube el consumo privado sube, pero es menor que el PBI, y el consumo público baja. Y, la inversión sube, que no está en este gráfico, sube un 20%, y la apertura de importaciones, que no la tengo graficada, muestra un crecimiento de las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario, que es coherente con los cambios que muestran en la protección, los estudios de protección efectiva que se hicieron para esa época. Pasamos entonces al sector público, que es un 20% del PBI en esa época. Bueno, las escalas no son demasiado elocuentes, pero acá se ve en los ingresos la suba que hace que después se mantenga a lo largo del periodo un déficit menor. El gráfico 9 muestra el comportamiento de la deuda pública y además también el comportamiento de las reservas. Las reservas vemos que suben cuando sube Krieger, esto es financiamiento externo, y esto es la caída al 69 que se devuelve un crédito que había dado el Fondo Monetario Internacional. De manera que hay una leve tendencia, si se saca eso, hay como una leve tendencia creciente o se mantiene. Hay una caída de la deuda externa bastante fuerte y la deuda interna que después se empieza a complicar en el 70, que es cuando ya la caída de Onganía. Vamos al sector externo entonces con el gráfico 10.
que muestra el comportamiento de las importaciones y de las exportaciones, y en la línea color beige muestra la caída de los términos de intercambio, con el eje, la escala en el otro eje, y ahí se ve que es de más del 10%, muy fuerte. El saldo comercial se va deteriorando hasta casi favorable a deteriorando hasta casi desaparecer, pero en esa época no había unos compromisos financieros que después hicieran que el saldo total de la cuenta corriente se hiciera muy negativo. El gráfico 11 se refiere a los precios, y acá también muestra el comportamiento de precios mayoristas y del salario industrial. Es interesante mirar mayoristas comparados con los precios al consumidor. Los mayoristas, la inflación se desacelera más rápido, y generalmente la literatura lo atribuye a ese acuerdo de precios que se logró con las empresas mayoristas y que lo gestionó el doctor Moyano Llerena. Pero es interesante mirar lo que pasa entre el 66 y el 67 y preguntarse si no pasó lo que suele suceder. Que bueno, que cuando se rumorean acuerdos de precios, suben los precios antes, y entonces sí, bueno, eso da un colchón para después aguantar cierto control de precios después. De todas maneras, hay una desaceleración importante, la inflación por primera vez baja de 2 dígitos, y es uno de los pocos periodos en que se logra eso a lo largo de décadas en Argentina. Bueno, finalmente el último gráfico, el número 12, muestra el comportamiento en la línea beige del empleo público, que con una caída bastante importante, y también cómo hay una caída de desempleo acompañando el crecimiento económico, etc. Bueno, me pasé un poco el tiempo, quiero decir algo sobre enseñanzas de la inflación, que me pidieron, bueno, muy breve porque a ver si todavía queda lugar para algunas preguntas. Primero, Argentina tiene décadas de inflación totalmente fuera de lo del mundo. Entonces, la palabra que realmente cabe, y no es una exageración, lo uso de manera objetiva. Somos un país anormal. Es objetivo en el sentido que si hacemos una curva de distribución de una serie de variables económicas y tomamos para el nivel de significación, tomamos 2 desviaciones estándar, vemos que la Argentina está fuera de eso en un montón de series. Eso es una definición de anormalidad bastante objetiva. O sea, somos un país anormal. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas de Krieger-Bacena en medio de este tema que va mucho más allá de sus 3 años? Lo primero es que lo que hizo Krieger-Bacena fue ser normal. Trató de mejorar el equilibrio de los sectores, de ganar un tiempo, trabajar sobre expectativas, que sabemos que en la Argentina es importante, y después lo otro es la importancia de la continuidad, porque eso parecía que más o menos se podía mantener, y bueno, después se corta por una razón o por otra, y cambia todo. Entonces, esto nos muestra que la continuidad de la política social y económica, no podemos tomar la inflación y analizarla separadamente. En realidad, si miramos la causa, como dice Hans Albert, a lo mejor hay que ubicarla más allá de la política antiinflacionaria. Hay que ubicarla en el entorno en el cual esa política se desarrolla. Y cuando miramos todo ese periodo, ya saliendo de lo de Krieger, hay un patrón cíclico. Hay una explosión o ajuste, después empieza a no sostenerse las condiciones de ese ajuste claramente por Kirtland, por
por la inconsistencia temporal. Al gobierno que está le conviene ir aflojando para que la cosa reviente después. Y bueno, y en general revienta cuando se termina el financiamiento externo. A partir de ahí hay que financiarse adentro. Financiarse adentro, presión fiscal tiene un límite, endeudamiento, aunque sea forzoso, tiene un límite, inflación, pum, revienta, ¿no? Es muy repetitivo, ¿no? O sea, entrar en tecnicismos, me parece que es lo gordo, ya se sabe lo que hay que hacer. El asunto es no qué, sino cómo se procesa esto. Bueno, yo creo que las soluciones, pero no sé si son factibles, por un lado lo puede dar los límites del crédito externo. Argentina defaultó 9 veces. La única explicación de que siguió obteniendo financiamiento es por esto que expliqué antes, de que a los bancos les conviene ganarse una comisión vendiendo bonos de Argentina y no prestan dinero propio que le crearía problemas de solvencia. Lo segundo sería una independencia real del Banco Central que limite hasta dónde se puede seguir inflando con financiamiento o emisión interna. Y lo otro sería, es político y es quizá lo más importante y lo más difícil de lograr, es lo que podría llamarse más república. ¿Qué quiere decir más república? Quiere decir que el gobierno de turno tenga frenos. Si el gobierno de turno tiene frenos, no se llegan a los excesos y entonces las diferencias entre un gobierno y el que le sigue son mucho menores. Pero esto es más una expresión de deseos. Bueno, quedo abierto para preguntas. Gracias por la paciencia de escuchar. Doctor Fanelli, tiene el micrófono abierto para poder comentar. Sí, yo no sé si es posible, yo preparé para hacerlo más corto, porque tengo poco tiempo, una presentación, la pensaba usar. Por supuesto, ¿cómo no? Ok. Me tienen que habilitar, ahí está. A ver. Sí, ya está, estoy habilitado. Está, ok. Muy bien, espero que todo el mundo esté viendo esto. Ok, yo, mi tocayo es una persona muy amable, nos conocemos de la academia bastante, y mandó antes la presentación, entonces yo decidí enfocarme en 2 o 3 puntos que por ahí es interesante que después él reaccione o el público, o espero que le sirva para algo. Yo, en esa época se hablaba mucho, yo iba al colegio, pero después cuando empecé a estudiar economía, todo el mundo hablaba del fenómeno de stop and go. Y después con el tiempo me di cuenta que en realidad lo que nosotros tenemos no es un problema de stop and go, sino un problema de go and fail, porque estamos todo el tiempo fundando cosas que no funcionan. No es que hay un ciclo que se repite, sino que todo el tiempo armamos cosas. Entonces, como estaba investigando estas cuestiones, hice esto que me parece que nos pone en perspectiva, ¿cierto? Esto es el cambio estructural en la Argentina. Salió el Banco Mundial, acaba de sacar un informe muy bueno, un libro, sobre Global Productivity, que usa esta misma metodología, que es una metodología que ya había usado Rodri y otra gente, con datos de la Universidad de Groningen. Entonces esto es muy simple. La línea azul es el aumento de la productividad en un sector, dentro de los sectores. Y la línea roja es el aumento de la productividad que se debe a que una persona, un trabajador, se pasa de un lugar que tiene baja productividad a otro que tiene alta productividad. Y se supone que el desarrollo es las dos cosas. Es tener más gente que haga las cosas mejor en cada lugar, pero también que los que estaban en un lugar de baja productividad pasen a uno de alta productividad. Entonces hice los cálculos para Argentina desde los 50, usé
promedios móviles de 4 años, porque si no esto no se entiende nada, porque hay mucho ruido en las series argentinas. Pero fíjense lo que pasa, no ganamos nada y en realidad perdemos. Después les voy a mostrar los números específicos para la época que estamos viendo, pero para nosotros el cambio estructural es regresivo, en el sentido de que sí, cada vez que logramos que aumente la productividad en los sectores, por ejemplo, entre el 64 y el 74, o durante la convertibilidad, o acá cuando tuvimos el shock de los términos de intercambio en la década de 2000, nunca logramos que estos sectores arrastren a gente que estaba en lugares de baja productividad. Entonces, si yo les muestro el gráfico para China, lo que se ve es que la productividad aumenta en los sectores y además entre sectores, porque hay gente que viene del campo y se va a trabajar a la ciudad, a la industria, etc. Muy bien. Entonces, ¿yo cómo lo pienso esto? Ahí está el plan Krieger, es justo la época donde la productividad estaba subiendo mucho. Esto para mí es todo un mismo periodo que va desde Frondizi hasta el 75, con idas y vueltas, etcétera, pero digamos, lo que quiso hacer Frondizi con Alzogaray, con Aleman, lo que hace Krieger-Bacena, etcétera, no se diferencia mucho. Entonces, toda esta etapa de inversión extranjera directa, bueno, lo que conocemos, cierto pum para arriba, y después ¿qué pasa? Nada, después de un periodo donde fundamos algo, fundamos la convertibilidad, el populismo, el desarrollismo, pum para abajo. Y son muchos años. Entonces es go and fail. Entonces yo me puse a pensar cómo afecta esto a los programas de estabilización y la estabilidad, ¿cierto? Entonces tengo todas estas hipótesis. Uno, que hay un sesgo siempre de insuficiente atención a la generación de empleo. Cada vez que alguien habla de crecimiento en Argentina, lo primero que se le ocurre es desgravar la inversión en bienes de capital, porque eso es bueno para aumentar la tecnología. Sí, compro. Pero si al mismo tiempo es carísimo contratar a un trabajador, lo que van a hacer las empresas, si yo le bajo los aranceles o le bajo el tipo de cambio, atraso el tipo de cambio, se van a llenar de máquinas, para decirlo rápido porque tengo poco tiempo, y el empleo no sube. Y eso es lo que después vemos acá en el grafiquito. Segundo, sesgo en contra de la competitividad. Sí, está bien, puedo hablar y repetir, y me van a explicar un montón de cosas, pero al final del día, será por los lobbies o lo que sea, el 93% de la población vive en lugares urbanos, el otro 7% vive en el campo, ya está, ganaron los urbanos, siempre le ponemos retenciones al sector más competitivo que tenemos, y por otro lado protegemos a la industria por los lobbies, etcétera, etcétera. Fenómeno, sesgo anticompetitivo, sesgo en contra del trabajo, y fíjense que es interesante, porque cuando yo tengo un sesgo contra la competitividad, acá les pongo, miren cómo subió la productividad. Sí, fenómeno, la industria protegida. Si yo hablo de la economía, esto, pum, se me va para abajo. Entonces es un poco también aparente todo esto que estamos viendo ahí. Tercero, espíritu fundacional, que para mí esto, no me voy a poner en politólogo, pero lo odio. Todo el mundo se siente obligado en la Argentina a refundar la República. Ya está, ya lo hizo San Martín, Sarmiento un poco, y ya está. Nosotros estamos viendo acá, lo inventó otro. Entonces, por ejemplo, hoy estamos comentando una revolución argentina que tenía objetivo, pero no plazo. Me estás cargando, ¿cómo no va a tener plan? Me tenés que decir lo que vas a hacer y cuándo. ¿Cómo yo voy a hacer un contrato con alguien que me dice que tiene objetivo, pero no plazo? Por ejemplo, tiene como objetivo pagarme el alquiler, pero no me pone en qué plazo me lo piensa pagar. Raya en lo ridículo, pero lo vivimos. Resultado 1, economía política inconsistente, y ahora les quiero mostrar algunas cosas. Resultado número 2, inestabilidad macro persistente. Esto es mi vida. Yo, cuando estaba Krieger, iba a la escuela, y después viví todo el tiempo más o menos en ese go and fail. Ok, entonces vamos más precisamente a lo que nos ocupa hoy, ¿cierto? ¿Qué tenía de bueno para mí el plan de Krieger?
Frondizi y todo el desarrollismo de esa época era que por lo menos no se olvidaron de que querían crecer, querían desarrollarse, hicieron algunas cosas que uno valora, etcétera, etcétera. Pero hay varias cosas. Primero, para que eso dure en el tiempo, tiene que tener credibilidad. Para eso necesitamos instituciones y políticas, la economía de esto habló mucho. Los macroeconomistas sabemos que sin este cuadradito, habla toda la tarde si querés, pero no va a funcionar. Y hay otra gente, algunos participantes de este seminario, que enfatizan mucho que hay que mirar los consensos distributivos porque si no, esto puede ser insostenible por el lado de más bien la equidad que de la eficiencia. Fenómeno. Entonces, como ya todo el trabajo lo hizo Dañino, ¿cierto? Les contó todo lo que hicieron en estos rubros en el programa de Krieger, ¿no? Fenómeno. Entonces yo lo que hice, digo, bueno, tenían que hacer todo esto, ¿no? Que estas tres cosas son las más importantes, estas dos que están de este lado, qué le salió bien y qué le salió mal. ¿Para qué? Para ver si lograron un equilibrio de economía política, que es lo que se necesita para que esto sea creíble. Porque si no tenés un equilibrio de economía política, muy difícil que alguien te crea tus políticas. Entonces, primero, empleo. Si bien es cierto que el empleo subió, yo ahora les voy a mostrar algunos indicadores de por qué un programa que aparentemente estaba creciendo al 7% en el 69 le hicieron el Cordobazo. Si no podemos explicar eso, a mí me parece que si uno puede explicar el Cordobazo, la guerrilla, todo lo que pasó en ese momento, cuando la Argentina, si la miramos desde hoy, crecía muchísimo más, ¿cierto? Le iba bastante mejor, era un país más importante en el mundo por peso propio, etcétera, etcétera, empleo. Segunda cuestión, política de ingresos. ¿Funcionó o no funcionó? Hubo política de ingresos, mucha política de ingresos, ¿funcionó o no? Y la cuestión externa, ¿cierto? Muy bien, esto para mí son las tres cosas que eran más débiles o frágiles y que llevaron que en definitiva no funcionara. La cuestión fiscal creo que le hicieron muy bien y aparte habría que hacerle propaganda porque de todos los planes de estabilización, creo que debe ser el que más enfatizó no ajustemos en contra de la infraestructura. Y entonces, bueno, José María nombró un montón de cosas que hicieron, que están, las podemos ver. Está claro que eso lo hicieron, no ajustaron en contra de la inversión pública, eso muy pocos planes de estabilización pueden decir lo mismo. La cuestión financiera lo mismo, quizá exageraron un poco, pero hubo crédito para crecer, hubo crédito para el sector privado, el fisco se retiró bastante, o sea que la cuestión de la dominancia fiscal la tenían clara, la manejaron. Ahora, el sector externo no lo tengo tan claro. Y después otra cosa que hicieron bien, pero que no la termino de entender, fue la cuestión de los acuerdos con el fondo, porque firmaban con el fondo, está bien, lo necesitaban por una especie de seal of approval, pero la verdad es que no necesitaban por lo menos tanta plata, ¿cierto? Acumularon muchas reservas en ese momento. Y después está el tema de precios relativos que también José María antes lo dijo, ¿cierto? Y yo lo quiero enfatizar, que es el tema de término de intercambio, que no es trivial, ¿no? Muy bien, pero creo que esto es lo que no funcionó, como eso no funcionó, no llegaron a un equilibrio de economía política, y la gente, acá cito Hirschman, ¿cierto? Tuvo dos opciones que son las que tienen desde siempre, solo que ahora están exacerbadas, que son voice y exit. Boyce, en este caso, fue el Cordobazo. Le hicieron una pueblada y no lo resistió políticamente el gobierno. Bueno, ¿por qué? No puede ser que una rebelión en Córdoba te dé vuelta a un gobierno. Había riña entre los militares, no estaban de acuerdo, había un montón de problemas, ¿cierto? Hicieron cosas que es un gobierno que estaba a contramano, estábamos en la etapa del flower power, ¿cierto? Todos los chicos en la calle disfrutando en California, y resulta que acá yo iba al colegio, la maestra con 1 centímetro nos medía cuánto había entre que terminaba el pelo y subía el cuello de la camisa para ver si tenía el pelo largo, o perseguían a la chica con minifalda, es una desgracia.
Entonces, esta parte de Voice me parece que se potenció por cuestiones políticas, que no vienen a caso ahora, pero que fueron importantes como contexto. Y después está el Exit. Exit en esa época quería decir, capitales se dan vuelta y se van, chao, Exit. Bueno, hoy tenemos como Exit no solamente eso, sino que como venimos acumulando Exit durante un montón de tiempo, tenemos 300.000 millones de dólares acumulados en activos externos que representa el stock de todos los que hicieron Exit. Pero no solamente eso, sino que en esta época éramos un país receptor de inmigrantes y ahora no. Entonces, y peor, estamos perdiendo la crema, ¿cierto? Los chicos que enseñamos en Ditela, en San Andrés, en UCEMA, en la UBA, a todos esos chicos son los que se anotan primero para hacer Exit. Entonces, yo creo que cualquier programa que quiera combatir la inflación, no se puede olvidar de lo que hicieron bien acá, ¿cierto? La cuestión fiscal, la cuestión monetaria la manejaron relativamente bien, pero están estos puntos. Entonces ahora, con los minutos que me quedan, les quiero mostrar para ver si les mentí mucho en todo lo que dije. Y terminamos. Entonces, esto es la productividad. Miren, acá les puse ese periodo. Esto es lo que subió la productividad del agro, que empezó a pasar algo muy interesante, y es que el agro empezó a despertar. Se hicieron la revolución verde, después iba a venir la revolución de la soja. Esto no tenemos cómo matarlo. O sea, le pegamos todo el tiempo y no se mueren. Bueno, siguen aumentando la productividad. Pero, claro, ayudan a aumentar la cantidad de dólares. Empleo, expulsan. Ahí está la parte roja en negativo. Industria, subió, protegida, pero la productividad subió un montón, aprendimos a hacer un montón de cosas, pero el empleo destruye empleo, no genera empleo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el total del empleo, si estos dos se me van a trabajar en un lugar que tiene productividad más baja, la productividad media no puede estar subiendo mucho. Y eso nos viene pasando, tengo un montón de evidencias sobre eso. Empleo industrial y agro, la proporción, ahí está, la contrapartida de esto, que cae la proporción de gente que trabaja ahí. Y esto es un indicador trivialmente importante. Y es, yo agarré el empleo y lo dividí. Por la cantidad de gente en edad de trabajar, nota bene, cae, pero cae antes de que se produzca el bono demográfico. Acá todavía es un país joven. Entonces, cuando viene el bono se nos convirtió en un pasivo demográfico, porque no somos capaces de generarle empleo, más o menos como la gente, a nuestra gente. Y después acá puse la relación entre el empleo y la población urbana, porque acá tenemos la villa y esto y lo otro. Bueno, no generamos empleo. ¿Qué otro problema tenemos, aparte de este? Ninguno. Tenemos que generar empleo. Cualquier programa que trate de hacer cualquier cosa sin generar empleo, no va a ser sostenible políticamente. Acá está lo del tipo de cambio real. Uno dice, uy, qué bien que le fue. Porque la verdad, mirar esta estabilidad de precio relativo, ¿no? Por lo menos los años que estamos viendo, ahí que los marqué, súper estable, fenómeno. Pero el salario real cayó 20 puntos, ¿cierto? Y a los trabajadores no les gustó nada. Entonces, el problema ahí no es importante desde el punto de vista de darle consenso al programa. Pero, de cualquier manera, el tipo de cambio más o menos se mantuvo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro términos de intercambio, esto a diferencia del indicador que mostró José María antes, esta es la proporción que gano en el PBI por la variación de los términos de intercambio. Y claramente acá los términos de intercambio se estaban deteriorando, las importaciones estaban subiendo y tengo un problema. Entonces, después de que políticamente se desestabilizó, la gente hizo éxito. Ahí se ve, clarito, ¿cierto? Y acá Voice en el 69. Muy bien. Creo que me falta un par de gráficos y termino. Cuenta corriente. Fíjense lo que pasa con la cuenta corriente. Todo lindo, fenómeno, hicimos un plan de estabilización, pero la cuenta corriente se estaba deteriorando, con los términos de intercambio deteriorándose, y la cuestión política deteriorándose, y nosotros sabemos que cuando hay cuestión política que se deteriora, ¿qué hace la gente? Re fácil, mirá, te lo muestro acá. Demanda dólares, perdemos reservas y tenemos un problema. Si esta parte les hace mal por lo que estamos viviendo esta semana, la paso rápido. Ahí está. ¿Cierto? Pero además, hay otro problema, y es que también lo marcaron antes, que es que se dio la crisis de Bretton Woods. Encima de que habíamos hecho un plan de estabilización, que de última era más o menos exitoso,
viene la crisis de Bretton Woods sobre la crisis política. Entonces era muy difícil de aguantar. Antes de eso, en el 67, se devaluó la libra, o sea, ya venía todo muy confuso, ¿cierto? Hasta, bueno, que el dólar se va de la convertibilidad, etc. Conclusiones. Creo que tengo 3 minutos para decirla. La economía, yo tengo un tipo silogismo, lo tengo. La economía política manda porque es crítica para la credibilidad de las políticas. O sea, no me das economía política, no me pidas programa de estabilización porque se va a romper, no va a funcionar, por más que me lo haga Keynes el programa. Segundo, para lograr un equilibrio de economía política es central conseguir un consenso distributivo que tiene que ser no para hoy, tiene que ser intertemporal. Le tenemos que prometer a la gente. Credibilidad quiere decir una cosa y solo una. Inconsistencia intertemporal, no, lo contrario. Quiere decir, te prometo, me crees y lo voy a cumplir. ¿Qué te prometo? Una vida. O sea, tenemos más de la mitad o la mitad de la gente entre cuentapropista y asalariado viviendo en la informalidad y sin un futuro. ¿Qué me propone este programa? Darte un futuro, movilidad social ascendente. Todo eso no pasa en un día, pasa en mucho tiempo. Entonces necesitamos que sea intertemporal la credibilidad. Tercero, sin creación de empleo de calidad creciente para todos, no se puede. Es lo que nos viene pasando gravemente desde el 2012 que dejamos de crecer. Controlar la dominancia fiscal, que lo hicieron bien, como dije en el programa que estamos comentando, es condición necesaria, pero no es suficiente para controlar la inflación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente, acá hay un problema que yo, bueno, lo voy a decir, pero más bien lo voy a afirmar porque no tengo tiempo de discutir nada, pero sí, ya sé que la inflación, sin dinero no hay inflación. Pero lo que pasa en Argentina típicamente es que cambian los precios relativos, suben los precios, baja el salario real, la gente se enoja, te empiezan a decir de todo, te cortan la 9 de julio y terminás emitiendo. O sea que no me importa que te enteraste de que la inflación es un problema monetario, el problema es que la moneda no la manejo porque se hace endógena. Este es mi problema, y es un problema de economía política y de empleo, no es de otra cosa. Entonces, acá lo puse de nuevo porque me encantó. Yo digo, aparte que a mí el plan Krieger tiene partes que me gustan mucho y partes que no, o sea, no quiero hablar mal tampoco de todo. Y esto es muy bueno, que no se olviden la infraestructura. Después viene acumulación de reservas y acuerdo con el fondo ayudaron a suavizar la prociclicidad, que esto también es algo que hizo bien, porque justamente tenían aire económico y no político para hacer política anticíclica. Es rarísimo, pero es lo que pasó. Pero se ocuparon de tener reservas para hacer la estabilización, de andar bien con el fondo, etc. Lo fiscal y lo externo no fueron suficientes cuando el clima político cambió y la cuenta corriente se deterioró, las dos cosas al mismo tiempo, y encima después, un poquito después, se agregó lo de Bretton Woods. Y last but not least, quizá hay que dejar de fundar nuevos tiempos y recuperar la política como arma de construcción de consenso para estabilizar y crecer. La verdad es que cuando uno ve la época del Krieger, teníamos más productividad y menos democracia. Hoy no tenemos productividad y tenemos democracia. Si me dan a elegir a mí, que viví toda la época, elijo la democracia, y lo que tenemos que hacer es empezar a usarla para poder hacer un plan de estabilización y darle un futuro a la gente. Gracias. Menos mal que nos quedan por delante 50 años de economía para discutir, porque hasta ahora nadie encuentra cómo seguir. Bueno, tengo varias preguntas, pero muy poquitito tiempo, y tenemos que dar lugar a los próximos expositores. Así que acá hay una que es muy puntual, con lo cual creo que es la más apropiada. Las demás, de nuevo, pueden estar asumidas en el resto de las presentaciones. Hay una pregunta directa de Javier Mesina que pregunta al doctor Danielo Pastore si podría si podría sintetizar un poco la creación del INDEC durante la gestión de Krieger y la convocatoria al doctor Zurril para dirigirlo, dado que este es un organismo que integraba el CONADE que usted dirigía. A lo mejor se pueden muy rápidamente.
Sí, bueno, el INDEC era una institución que tenía mucho prestigio. Los estadísticos argentinos, digamos, eran consultores en muchos países sudamericanos, ayudaron mucho también en CEPAL, de manera que la institución ya funcionaba razonablemente, digamos, había rumores de que una vez se había querido tocar el índice, pero no infructuosamente. Y lo que yo hice fue nombrar a Zurbuil, que era un experto reconocido. Hay toda una dinastía de expertos en cuentas nacionales de la Argentina, que empezó con Monti, después Fracchia y después Zurbuil, y ahora está Propato y Korenberg. De manera que una garantía de conocimiento y de solvencia moral. Así que creo que eso anduvo bien. Se hizo un censo también en ese periodo, pero no recuerdo mayores detalles. Sí dependía de CONADE en esa época. Muchas gracias. Acá con respecto a la demanda de creación de empleo, un comentario de no se puede pedir que hagan divisas y empleo y estabilidad de precios. O sea, puede ser que no todos los sectores tengan todas esas capacidades. Y acá hay un comentario de nuevo de Pedro Cebes que dice: quedó demostrado que la mano de obra, salvo para los altamente capacitados, no existe. Supongo que debe haber querido decir, supongo que el aumento del salario real de la mano de obra. El aumento de productividad, sumado ahora a la globalización, implica pérdida de empleo sectorial y en el mejor de los casos reincorporación en empleos distintos, peor pagos y además geográficamente localizados. Nunca se hicieron programas de capacitación adaptativa, ni se facilitó la movilidad regional, ni la legislación laboral acompañó. En esto fallaron todos. Los economistas siguen pensando que los factores de la producción tienen movilidad. Esto agrego que he visto recientemente un estudio de la movilidad en Australia, y en donde la población está muy concentrada en ambos territorios, las personas, más del 60% de las personas han migrado de lugar geográfico, pasan de una costa a la otra, de un lugar al otro, para mantener empleos. Pero bueno, algún comentario, sobre todo por lo que decía José María Fanelli sobre el empleo. Sí, mirá, con ese criterio, el ejemplo más trivial que tengo es que los chinos sacaron 700 millones de personas que vivían en la Edad Media, ¿cierto? Y cualquiera que va a las ciudades importantes de China, lo sacaron de la Edad Media para ponerlo en el siglo XXI, ¿cierto? Para ponerlo en Shanghái, para ponerlo en Pekín. Si fuera imposible hacer lo que yo dije ahí, entonces el desarrollo no existiría. Cuando uno mira Corea, Taiwán, India, China, name one, que esté creciendo, en todos pasó lo mismo. Crecen los sectores que tienen alta productividad y arrastran y demandan trabajo. Y si crees en el capitalismo, es trivial. Cuando las empresas ganan plata, no conozco ninguna empresa que diga: ay, dejé de ganar dinero porque no encontré un programador. No existe eso. Eso para cuando uno los invita a comer, dice: ay, qué horror, no consigo un programador. Pero cuando se trata de hacer plata, te lo inventan. Nosotros no vimos a la Argentina con exceso de demanda de programadores que no sea por 15 minutos seguidos. Lo hemos visto, sí, 15 minutos. Entonces yo creo que tenemos que ser más como optimistas, pero puede ser que yo esté equivocado. Entonces los invito a que miren el increíble estudio que hizo el Banco Mundial sobre productividad global, donde muestra lo que le pasó a América Latina y lo que le pasó al Asia. Y van a ver que no es ridículamente, no sé, como optimista pensar que vos querés generarle empleo a la gente que trabaja en la saladita. Realmente, si no podés hacer eso, no te presentes. Creo que eso, al menos tangencialmente, contesta una pregunta que teníamos de Flor Farés, que agradece las presentaciones y dice: se hizo énfasis en la capacidad de generar empleo de calidad. Pero, ¿por qué tipo de medidas empezaría para generarlo? Si es como China... Tengo dos. Muchas no tengo dos.
pero que están adaptadas al contexto argentino. Pregunta número 1, fácil. ¿Cuándo explota la demanda agregada en la Argentina? Cuando el tipo de cambio se atrasa. Cuando el tipo de cambio está atrasado y las empresas están ganando plata, es mucho más barato comprar máquinas y robots que emplear gente o capacitarla. ¿Por qué tenemos mal los precios relativos? Entonces, acá estamos hablando de estabilización, justamente. Acá hay gente muy capacitada que nos está escuchando. Es muy difícil hacer la estabilización. Lo que estaba contando José María, que estuvo, sabe, es re difícil. Pero si vos me das eso, que me podés poner un set de precios relativos consistente con equilibrio a largo plazo, dejamos de tener un sesgo antiempleo. Acá la gente antes de emplear a alguien lo piensa 35 veces, pero porque es caro emplear y porque nadie gana plata. Ahora, cuando las empresas empiecen a ganar plata, no tengas un sesgo antiempleo, porque eso es lo último que te debería pasar. Entonces, tengo dos. Uno, no traces el tipo de cambio. Dos, no generes sesgos antiempleo con los precios relativos. Ok, muchas gracias. Bueno, y estamos justito en el tiempo. Muchas gracias a nuestros dos expositores. E invito a Carlos Leiva y Jerry de la Paulera. Ambos ya tienen las cámaras encendidas. Leo muy rápidamente los currículums. Carlos Leiva